De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Dale otra vuelta al mate. Servite un café más, el café que quieras, el que tengas, el que puedas. O si lo tuyo es la noche, buen día. Capaz recién te estás despertando y vas por el primero y estás en ese momento en el que el sueño se mezcla con el mundo de los despiertos, de las despiertas, y te das cuenta que este otoño no da mucha tregua y que los días de sol capaz que fueron un engaño. Está gris. Sí, otra vez. Pero bueno, estés en la ciudad, en el pueblo, en el balneario, en el campo, en un mismo sitio o rumbo a un lugar al que todavía no llegaste, el ritual de la mañana va a continuar y te vamos a acompañar. Porque con la radio encendida, hacer, escuchar y pensar es posible. Por eso es que abrimos el abanico de interés donde las voces, los silencios, las preguntas y sus respuestas dicen presente. En la bisagra del día y la tarde llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta. La mañana todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay segunda. Minutos pasan de las 11 de la mañana. Muy buenos días. Es un placer darle comienzo a la segunda mañana de la Diaria Radio en este jueves 18 de junio del 2026, donde el otoño gris, que está aconteciendo desde que arrancó, volvió a decir presente. Ya se nos va igual y se viene el invierno. No falta tanto para esto, pero volvió a decir presente con su grisura, con este clima que ya saben que no me gusta mucho, pero hay que meterle, Lucas, ¿o no? No, sí, la verdad que sí, hay que meterle. Vos sabés que yo me levanto, Sofi, me visto, me cepillo los dientes, me lavo la cara, abro la ventana y cuando veo que al abrir la ventana no hay rayos de luz, sino que hay un color gris tiñendo nuestro cielo, ahí lo primero que pienso es, día difícil para Sofi. Claro, vos decís, la conductora va a estar del orto. Qué día que me espera. Ahí yo digo, bueno, hoy voy a ofrecerle un café, voy a ofrecerle un vasito con agua, voy a estar atento. Igual les está mintiendo, porque acá hacemos radio de verdad. Y primero, lo mío es más una catarsis. Es una perfo. Bueno, más o menos. Es una catarsis que hago con ustedes, con la querida audiencia de Segunda Mañana, pero la gran mentira es que, primero, que la energía es bastante similar aquí en el ambiente hermoso en el que vivimos en el estudio, y después lo otro que es mentira, que me ofreció café, me ofreció agua. De hecho, ni siquiera me saludó. Yo saludé a mis compañeros del equipo. Tengo un testigo que estaba acomodando, aquí no lo voy a nombrar para no ponerlo en compromiso, al cual no solamente que saludé con un beso, eso también es algo a discutir, ¿no? Cuando se llega al laburo todos los días, ¿saluda con un beso o con un muy buenos días, cómo andan? Alcanza. Lo que yo... Déjame dejarlo en el tintero. Pero ahí, como realmente el productor de este programa ni siquiera me había dirigido la mirada, tiré un buen día. Y no hubo ningún tipo de respuesta. No estaba enchufado, no estaba con los auriculares, no estaba escuchando música, como a mí a veces me pasa. Pero bueno, yo creo que son las nuevas modalidades de la juventud, ¿viste? Son las nuevas modalidades de la juventud y no hay que adaptarse. No hay que adaptarse, hay que decirlo. Claro, ¿qué diría el maestro Tavares de esto? ¿No? Siempre me pregunto cuando estoy en una disyuntiva de la vida, ¿qué diría el querido Oscar Washington Tavares de esto? Ahora, Lucas Lavandera, su turno. Tengo de testigos a los compañeros del servicio informativo y a compañeros productores periodísticos de la Diaria Radio. Empieza a involucrar a más gente aparte. Que posiblemente estén escuchando y podrán asentir. Cuando vos ingresás, te asomás a la sala de producción y decís, buen día compañeros, ¿cómo están? Yo digo, Sofi, buen día. Y eso hoy pasó supuestamente. Claro, sucedió. Yo dije, Sofi, buen día.
Desconfío. Yo ahí estaba enchufada, venía escuchando una canción que me encanta que se llama Escalopendra de Alberto Wolf, de su disco Monstruo, y la tuve media lupeada, y es verdad que escucho muy alta la música, pero yo no vi contacto visual, no hubo eye contact. No, contacto visual posiblemente no haya hecho. Fue un hola Sofía al éter. O sea, es Marcelo Bielsa, básicamente. Claro, soy Bielsa. Es el espíritu Miro de para Marcelo abajo. Bielsa, te bancamos. Te Y bancamos. respecto a lo que vos planteabas, Sofi, yo ya algunos quizás ya me conozcan, otros me irán conociendo. Yo trato de evitar todo lo que tiene que ver con el afecto, el contacto Ahí físico, va. abrazos, todo eso como que para mí es algo como que intento repelerlo. Me lo tendrías que haber dicho en la primera reunión que tuvimos antes de empezar este programa. No por No, pero sí hay que por hacerlo, ya coartar estoy la acostumbrado. convocatoria, sino para que yo no vaya y te salude con un beso. Estoy acostumbrado. Eso lo puedo tolerar y el abrazo ya es como una invasión para mí. Ah, pero nunca te abracé. No, por suerte no lo has hecho todavía, no has cometido ese error. Es la primera vez de verdad en mi vida que alguien me dice, por suerte no me abrazaste nunca jamás. O sea, increíble. Pero es verdad. Admito que soy particular, soy un ser particular, lo No, reconozco. igual, o sea, es particular, pero me parece que le pasa a mucha gente, ¿no? Sobre todo en esta disyuntiva de llegás a un mismo lugar todos los días, que ves a las mismas personas. ¿Las saludás todos los días cuando llegás y cuando te vas con un beso en el cachete? Es una costumbre bastante yoruba, rioplatense, por así decirlo. Si vas a otro lugar del mundo, esto no pasa. Yo soy muy de Lola General. Soy muy de. ¿Cómo andan? Y cabeza agacha, ¿no? Claro, A lo Marcelo cabeza Bielsa. agacha. Porque aparte uno entra en una en la cual, una vez, si vos venís saludando con una general, un día procedes a saludar con beso y tenés que quedar en esa. Tenés que mantenerte firme. Arrancan a llegar los mensajes después de ese arranque filosófico al 099-891-888. Ya les invitamos a que nos manden mensajes y bueno, ya me gustaría que me respondan esto también. Van a un laburo todos los días, ven a las mismas personas, saludan cuando llegan y cuando se van con un beso en el cachete. Ese sería como Sí, ¿no? bueno. la pregunta, porque el buen día no se lo niega a nadie. No, eso sí, es con vasos de agua. Para mí, eso para todo el para mundo. mí el contacto visual tampoco. El contacto Me visual parece tiene que muy- estar. Ahí reconozco mi falencia. Reconozco ahí mi falla. Pero se puede ir aprendiendo dentro de lo que sea posible. Pero también que nos cuenten desde dónde nos escuchan. Si es a través de la 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, 90.9 en Colonia o en cualquier otra parte del país y del mundo. ¿Y qué están haciendo? Siendo las 11:09 de la mañana de este jueves 18, iba a decir de abril, jueves 18 de junio, si me fui 2 meses atrás. ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo? ¿Están preparando el almuerzo? ¿Están laburando? ¿Están haciendo ruta? ¿Están manejando? Ahí en ese caso no escriban, no manden mensaje, pero sí cuando frenen. También si van en el ómnibus, si van rumbo a alguna clase, lo que nos quieran contar. Lo que nos quieran contar. ¿Sabes qué me quedó pendiente una vez, Lucas? Que siempre invitamos a la audiencia que se comunique y nos cuenta en qué andan. Y te acordás que una oyente que nos mandó una foto de un estudio, una especie de taller de cuero. Me acuerdo que estaba estaban dando laburando, fundas de celulares, no me acuerdo. Ahí está. Y después volvió a mandar fotos del taller y realmente hace cosas preciosas. Le voy a pedir que lo vuelva a hacer porque nos escucha todos los días. Todos los días tiene la radio prendida y me da como algo muy hermoso poder acompañar a alguien mientras está haciendo su trabajo y ni que hablar si el laburo es artesanal, ¿no? Sí, como que tiene otra magia. Y ahora que trajiste esto a colación, nosotros tenemos un espacio, que lo tenemos muy olvidado, Sí. producción al aire, servicio a la comunidad, pero ustedes, del otro lado, vos nos escuchás mientras trabajás en tu emprendimiento artesanal, sea de alfajores, nos escuchás mientras estás trabajando en tu kiosco, nos escuchás mientras tenés tu emprendimiento de hacer, no sé, de tejer bufandas y las vendés por Instagram o de hacer pasteles o de hacer lo que sea. Comunícate al 099-891-888 y vamos a generar una comunidad de retroalimentación para dar a conocer lo que vos haces. Sí, aparte hay realmente muchas personas intentando hacer lo que les gusta y me parece que es una buena forma también de darlo a conocer, de darle difusión. Así que nos escriben, arrancó ya la audiencia de la segunda mañana. Sí, señora, se saluda con beso todos los días, nos dice acá Fernando Vázquez. Eso es muy interesante como elemento cultural, ¿no? Porque viene un extranjero y claro, para muchas personas de otros países es rarísimo esto de darle un beso a un absoluto desconocido. Totalmente. Y para nosotros es algo absolutamente natural. A mí me pasó, de hecho, en Estambul.
en Estambul. En Turquía en general, ¿no? Pero en Turquía no se saluda con beso a no ser que vos conozcas a la persona. Y siendo mujer, si vos besás a un hombre, estoy siempre hablando de un beso en el cachete Sí, claro. tradicional de cordialidad de saludo, y me pasó algo increíble en Konya, donde realmente las mujeres no salen a la calle prácticamente. A mí me recibía una persona para poder orientarme y bueno, guiarme un poco en lo que era la ciudad en sí. Y cuando me va a recibir esa persona, que obviamente era quien iba a ser mi guía, yo voy y lo saludo. Claro. Le doy un beso en el cachete. Y este señor no solamente se puso a hacer lo de Lucas Lavandera o Marcelo Bielsa, de que automáticamente bajó su mirada de una forma contundente, sino que al minuto de que sucedió esto, se tiró en el piso y se puso de rodillas a hacer una especie de rezo musulmán, Claro. tocando su cara con el piso. Y me sentí horrible. Claro, él de algún modo había infringido a una norma propia. No, y a su vez, en esa norma, obviamente que esto da para un capítulo entero de cómo se vive en Turquía y en otras partes de Medio Oriente. Turquía tiene zonas que son bastante progresistas dentro de lo que es la cultura. Es un país muy grande lo que pasa. Es un país gigante de más de 80 millones de habitantes, pero más allá de eso tiene algo que es único, que Estambul está cruzada por Oriente y por Occidente. Claro, o sea, sí, sí. tenés dos continentes en una misma ciudad, entonces se ven distintas influencias. Pero realmente hay regiones que son absolutamente ortodoxas, al punto de eso, de que la mujer no sale a la calle, no ves mujeres en la calle, están de puertas adentro. Un poco lo que hablábamos ayer con José Gabriel Lagos en la columna El cuento de la criada. ¿Y ahí cómo se los la ve testamentos. a la mujer turista? No, está todo mal. Está todo mal. Por eso mismo, ahí dije, o sea, hice una especie también de cuestionamiento, de autocuestionamiento, de decir, si yo sé que en este lugar las normas son así, yo igual no sabía que era a ese punto, y como pensé que era alguien con quien iba a compartir algunos días, la cordialidad iba a estar Claro. de frente y mano, y realmente ni lo pensé, era más pendeja también, pero claro, después me reflexionaba eso y me preguntaba eso, en realidad no tendría que adaptarme yo a esas reglas si voy a ese lugar. Me pasó también en el Mundial de Qatar, igual ahí cuando está la FIFA en el medio, las reglas se cambia. corren para donde la FIFA quiere, El ¿no? tema es que muchas veces hay países que más allá de que sean muy ortodoxos en ciertas normas, que pueden ser religiosas o simplemente culturales, muchas veces hay una apertura al turista. Bueno, nosotros nos manejamos con estas reglas, pero sabemos que este es un lugar turístico, entonces bueno, para el turista corre por otra vía. Pero bueno, Sí, no es en todos lados. Igual evidentemente. en Estambul, que ya te digo, es de los lugares más progresistas, o puedo hablar también del sur, de Turquía, la parte que se cruza con el Mediterráneo, que es bellísima. Si bien hay una mayor apertura, después hay un montón de cosas que igual siendo mujer son complicadas. O sea, tener una vida independiente siendo mujer, Sí, sí. complicadísimo, no recomendable. Sí recomendable como destino a conocer porque es un país alucinante. No sé si lo recomendaría como en mi caso para vivir. Llegan muchísimos mensajes, voy a compartir algunos más. Sofi, te escucho todos los días. Las dos socias mientras elaboramos granola mistura. ¡Qué lindo! Qué rico, aparte, rico. ¿no? Y Beso qué grande, nutritivo, Sofi. además. Nos dice Evelyn. Tiene tremenda pinta esta granola. Me fascina, aparte de la granola, con un rico yogurcito. Sí. O mismo así, estilo snack para cortar algún momento del día. Hay un tema que no se puede juzgar solamente por la imagen a veces también. Eso, pero bueno, ese es otro tema. Otra vez, Lucas Lavandera con su utilitarismo ya quiere que le manden cosas. Pero es cierto, ¿no? Hola, segunda mañana, soy jubilada y tejo para bebés. Qué lindo. Piedra preciosa, crochet es mi Instagram. Y ahí nos manda una foto con los gorritos. de Vayan a bebé. seguir. Quiero preguntarle a Nancy, que nos escribe desde Flor de Maronias. Nancy, esos gorritos de bebé celeste, ¿tienen algo que ver con estas fechas en las que vimos que juega la selección y las personas quieren poner a sus bebitos en modo hinchas? No tengo hijos, pero si los tuviera le pondría unos escarpines. Claro, algo, ¿no? Unos escarpines celestes. Claro. Buenos días, somos jubilados, les oímos y o les vemos absolutamente todos los días, por lo menos hasta las 4 de la tarde, en casa o en el auto. Los 2 días que cuidamos un nieto pequeño, solo oímos para que el niño no vea pantallas. Está muy bien.
Y aparte, abuelos y abuelas que sí, por favor. Y el chiquilín también se informa, escuchando entonces a la Diaria Radio. Esto lo dice Ana. Ana, te mando un gran abrazo, sos una crack. Y ayer te preguntaba fuera de aire, Lucas, porque te acordás que hablé también de los abuelos y las abuelas que crían. Ah, y claro, les quise sí, mandar lo hablamos. un cálido afecto, sin beso en el cachete o con beso en el cachete. Como quieran. Ahora la seguimos. Y te pregunté fuera de aire, ¿puede ser que sea el Día de los Abuelos? Y me El dijiste, viernes. Mañana. O sea, mañana, claro, mañana viernes. Mañana Así viernes. que mañana obviamente capaz que le podemos dedicar algunas palabras en el arranque, pero un fuerte abrazo de nuevo a todos esos abuelos y abuelas que ayudan muchísimo en este sistema de cuidados donde el Estado está repleto de falencias y aparecen estas personas alucinantes que en una etapa jubilatoria donde ya trabajaron muchísimo, donde lo dieron todo, donde criaron a sus hijos, igualmente siguen aportando a la sociedad. Siguen aportando y están dispuestos y dispuestas a cuidar a sus nietos y a sus nietas, y a veces no les queda otra y también lo tienen que hacer. Voy a tener que elegir mensajes, Lucas, porque se descontroló la cuestión. Una troja de verdad. 099-891-888. Hola, chicos. A mí no me gusta mucho el besuqueo, pero lo acepto. Igual me preocupa Lucas. Les cuento que viví en Francia y en el trabajo se saludaba con 2 besos. No, el doble beso no lo SOS. no. Y ahí nos dice Ana de Parque Rivera, estoy haciendo sopa. Abrazo. Qué lindo día para tomar una buena sopa. Mi sopita de hoy va a ser cebollita, tiro el pique porque es muy buena. Cebolla, puerro, eso lo sofritas. Muy bien. Después cortás papa en cubito, no mucha, pero lo que más tiene que abundar es la cebolla y el puerro. Puedes cortar una papa de tamaño grande o 2 papas chicas en cubito, todo sofritado. Ahí le pones las especias que quieras, sal, pimienta, pimentón ahumado, lo que más te guste, Lucas. Hasta alguna especia más fuerte, cúrcuma, lo que te pinte. Bien. Jengibre, si te gusta que sea un poquito más picante, también juega. Y después le agregas espinaca. Todo eso, una vez que está sofritado, agua, y ahí, una vez que, no sé, le puedes dar 20, 30, 40 como mucho, 40 obviamente siempre a fuego bajo, lo licuás. Espectacular. No, y si querés cambiar la espinaca por algo de estación, puede ser brócoli, puede ser coliflor, bienvenido sea. Yo iba a incursionar en otro tipo de alimento el día de hoy. A ver. Iba a incursionar en una pasta corbatín hervida en agua mineral, acompañada por una proteína, levemente gasificada, una proteína, en este caso huevos, también hervidas en agua, Banco. a un punto de Banco quizá unos fuerte. 8 minutos, cuando el centro... No, pará. 8 minutos, ¿qué? ¿El huevo? El huevo, claro. No, Lucas, no. Pero esto es para un programa entero, Lucas. No, 8 minutos el huevo. Pero queda es un cocido. disparate, pero que ¿Cocido queda? queda extra cocido. A mí me gusta la yema firme. Ah, ¿te gusta la yema firme? Firme. Entonces, cosas que voy aprendiendo del productor de este programa. No le gusta que lo toquen, no le gusta hacer contacto visual, No. cree que lo tiene que mejorar en ese Lo debo último mejorar. punto. Y no le gusta el huevo pasado por agua. O sea, no me gusta la yema seca tampoco, pero sí firme. Bueno, pero 8 minutos te queda secardi. Y aparte con la pasta, si vos haces un huevito de 5 minutos, te lo juro, Lucas, que le das una cremosidad increíble. Probalo. Lo voy a probar. Probalo. Lo voy a probar. Probalo. Igual recontrabanco la pasta y huevo, me parece una de las combinaciones Y más sí. saludables y más ricas. Y si me agarras con ganas de cocinar, Sí, incluso capaz compro perejil y lo pico. me gusta. Perejil fresco siempre. Por supuesto, claro. Perejil fresco. Hola chicos, yo Sofía la saludaría con un beso, nos dice Carmen, lo simpática y afectiva que es. Carmen, sos divina, yo también te saludaría con un beso. ¿Sabes dónde nos está escuchando Carmen? ¿De dónde? De Valencia, tío. Qué lindo. Qué Precioso. qué ciudad increíble. Me pasó con Valencia de sentir que era una ciudad que podría vivir, que podría ser como Carmen. ¿Extrañás Carmen? Contanos. Creo que hay algo cultural para muchos uruguayos de que, claro, en España, para empezar, la cuestión idiomática ya te facilita muchísimas cosas. Incluso culturalmente creo que uno puede encontrar allí más similitudes que con otros países europeos y quizá de otras partes del mundo. Llegan mensajes, vos ¿Qué sabés dice que la yo gente? disfruto mucho leer, que son los que me dan para atrás. O sea, Claro. Porque ustedes nos están escuchando y nos debemos a nuestro público. Igual también me encanta leer los que, como el que llegó de Carmen, lo prefiero toda la vida. Pero mira este. El maestro Tavares nunca diría que está como el orto. Me gustaría que mejoraras tu lenguaje. Igual te quiero y te miro y escucho. Nos dice Ana Viera y después Ana me dice, mejorarás. Pero viste, pero en realidad te está alentando a que mejores tu lenguaje. Es una crítica constructiva y aparte ya confían que vos vas a poder.
Ana, yo también te quiero, porque aparte me haces acordar a mi papá. Mi viejo nos mira todos los días, absolutamente todos. De lunes a viernes se prepara el mate para mirar Segunda Mañana y escuchar. Y es alguien que la primera vez que hice radio con La Venganza de los Perdedores, programa independiente, que este año cumpliría 12 años, qué locura. La primera vez que hice radio me dice, Sofía, cuida el vocabulario. Imagínate, Lucas, era un programa de noche, era un programa que se hacía en un bar, otro contexto. Es verdad, Ana, lo mejoraré, pero viste que hay veces que las determinadas catarsis y determinadas palabras en sus consonantes o como que hacen un poco más de hincapié en lo que querés decir. Yo creo que el sentimiento que vos querés transmitir no podrías transmitirlo utilizando palabras aptas para como estoy de mal humor. Estoy de mal humor. Y no refleja con exactitud lo que vos querés transmitir. No, claro, no es lo mismo. No es lo mismo, pero muchas gracias, Ana, por esta crítica constructiva. ¿Cómo andan, chiquilines? Tienen que practicar biodanza, nos dice Gabriela del Cerro. Hay que abrazarse y abrazarse. No, y más en invierno, los escucho siempre. Claro, biodanza, Lucas, es contacto físico. No podría realmente. O sea, cualquier tipo de danza que implique contacto físico, no sé, por ejemplo, tango yo no podría bailar, sería terrible. Bachata menos. No, bachata imposible. Pero, por ejemplo, que querías hacer impro. Vas a una clase de Orne Cataño, de esta actriz que se dedica especialmente a la improvisación, también al mundo del cine. Y Orne dice, bueno, a partir de ahora trabajan en pareja y tienen que completar el espacio que deja el otro. No, terrible. Aparte, la impro, por lo que tengo entendido, una máxima que hay es que no puedes decir que no. Y bueno, la idea es decir que sí y acepto y construyo. Claro. Acepto y construyo. El tema es que si alguien me dice, bueno, alguien plantea una dinámica en la cual implica contacto físico, y bueno, tengo que aceptar. Entonces, bueno, es algo a trabajar, Acá Elisa nos está diciendo, buen día, trabajé 34 años en la enseñanza pública, chapó, Elisa. Entraba a la sala de profes y hasta que no me contestaban no paraba de decir buen día. Así que me imagino una escena como, buen día, buenos días. Sí, hay muchos tipos de buenos días. Claro. Podés transmitir mucho. Vas aumentando como, ¿no? Por favor, se necesita una respuesta. Nos está escuchando desde su casa en Positos. Leo un par más y nos vamos a hacer la primera tanda, Lucas, porque tenemos un programa. ¿Querés irlo comentando? Vos sabés que lo voy a atar. Lo voy a atar porque vos sabés esto buen día. Es muy de docente, muy de profe esto de llegar a un salón y tener que repetir muchas veces buen día para que te presten atención. Así que ahí hacemos la hilvanación. Educación. Vamos a recibir a Facundo Franco, que ya está acá en estudios. Vamos a hablar sobre las materias optativas. Han habido muchos cambios desde la transformación curricular integral que se implementó en el gobierno anterior. Muchos todavía seguimos sin adaptarnos a esto de los nuevos nombres. Educación media superior, qué es cuarto de liceo, qué es quinto y sexto. Bueno, no son los únicos cambios. También hubieron nuevos cambios, algunos cambios en lo que tienen que ver con la incorporación de algunas materias optativas que no están disponibles para todos los liceos, sino que se van distribuyendo en función de los intereses de distintos alumnos. Y hay unos informes que son bien interesantes que hablan justamente de qué optativas se dictan en qué liceos en función de cuáles son los intereses de los estudiantes. Así que bueno, para entender un poco cómo funcionan los intereses de los liceales es que va a venir Facundo Franco. Y no es lo único que tenemos hoy. No es lo único, arrancamos de una forma verborrágicas y verborrágicos porque se viene la columna de filosofía y eso siempre da para pensar. Viene Javier Massa a la segunda mañana y no sé si recuerdan, pero en la última columna de Javier cerramos con Sócrates y Javier decía que Sócrates anunció que la escritura iba a destruir el pensamiento. Y hoy, en esta columna, vamos a ver si Sócrates tenía razón. Pero resulta que la respuesta complica todo, porque la única vara que tenemos para medir si una tecnología nueva nos hace bien o nos hace mal es la vara que construyó el mundo, que esa tecnología está reemplazando. Entonces, si la vara también cambia, ¿cómo sabemos si estamos midiendo bien? Es más, ¿cómo sabemos que estamos midiendo? Y después otra de las preguntas que quedó en el tintero el último jueves que vino Javier Massa y que debutó con su columna de filosofía, obviamente relacionado a la inteligencia artificial y es el gran disparador de esta nueva tecnología y cómo nos estamos adaptando, es: aprendo a usar la inteligencia artificial, esta nueva tecnología, me sumerjo en este mundo y intento que la herramienta colabore con mi día a día para tener más tiempo a disponer. Pero, ¿modifica mi capacidad de pensamiento crítico?
una de las preguntas que voy a dejar planteadas, que va a venir Javier a conversarlas como buen filósofo. Las respuestas van a ser muchas. Sí. Y vamos a pasear por todos lados. Pero también me interesa saber qué opinan ustedes. Al 099-891-888, porque cuando llegue Javier Massa van a volver justamente los mensajes de toda la audiencia de La Segunda Mañana para filosofar entre todos y todas. Y obviamente, Lucas, como todos los días, vamos a tener actualización informativa. Hoy, siendo jueves, en la voz de Mati Capek, el mejor bailarín que tiene la Sin Diaria dudas. Radio, aparte de un gran periodista. Y a su vez vamos a tener contacto con el Mincho, con Fermín Méndez, desde Playa del Carmen, porque ya hay novedades y se perfila una oncena titular para que Uruguay juegue contra Cabo Verde el próximo domingo, cuando sean las 19 horas, y siga de rumba el fútbol, el Mundial de fútbol masculino. Así que bueno, tenemos un programa precioso el día de hoy. Nos vamos a hacer la primera tanda de La Segunda Mañana y se viene el editor de educación de la Diaria, Facundo Franco. Se estila, pasa el tiempo, todo se olvida. Escupimos para arriba, pasa el tiempo, todo se olvida. Pero no quiero hablar de esos, no, 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 no. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el Pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Seleccionados. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemond.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Purísito feo, lugar de madres selvas, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer.
11:30 en la segunda mañana en la Diaria Radio y ya recibimos a Facundo Franco. ¿Cómo estás, Facu? Todo bien, por suerte. Contento de estar por acá. Lo mismo digo, un placer recibirte y hablábamos ya fuera de aire, pues es un tema más que interesante, esto de la transformación curricular integral, que si bien fue implementada en el gobierno anterior, los cambios en su momento fueron muy resistidos, ¿no? Por colectivos, docentes y estudiantiles. Me imagino que por varias razones, ¿no? Sí, tanto por cuestiones de forma como de contenido, digamos. Igualmente, a partir del año pasado, el actual gobierno empezó un proceso de revisión, digamos, que fue modificando algunas cosas, otras todavía siguen en proceso de discusión y de revisión. Y los colectivos docentes, digamos, por lo menos de las plataformas. Hoy hay un paro, por ejemplo, de 24 horas en los liceos de Montevideo y obviamente por motivos estrictamente presupuestales. Antes, hasta hace poco tiempo, en las plataformas, digamos, de los paros y demás, se seguía planteando la necesidad de echar atrás la transformación curricular. Eso ha ido como de a poco, si bien hay algunos colectivos como las ATD y demás que siguen este proceso de revisión también con alguna preocupación, se ha corrido el foco principal de la preocupación de estos colectivos, la cuestión curricular. Pero está bueno tener en cuenta que esta discusión también sigue y se está manteniendo. Y uno de los cambios, trajo bastantes cambios, algunos más de cambio de nombre, sí, pero también de diseño de la propuesta. En el caso de la educación media y en particular en secundaria, que es donde nos vamos a detener hoy, tiene que ver con la incorporación de materias optativas, algo que no estaba planteado en el plan Reformulación 2006, que era el anterior. Si bien la transformación curricular realizada en el gobierno anterior lo había planteado incluso desde ciclo básico, desde primero de liceo, que ahora pasó a llamarse séptimo grado, séptimo, octavo y noveno. O sea, es de primero de escuela hasta séptimo, así podemos decirlo. La educación básica integrada va el primer grado en primaria hasta el noveno grado de educación media. Okay. Igual hay un cambio de institución, como suele pasar, de que cuando el estudiante aprueba sexto año, pasa al liceo o a la UTU, ¿no? Básicamente. Pero hay como en ese intento de darle como continuidad al tramo y que no se pierdan estudiantes o que los estudiantes que egresan de primaria tengan la perspectiva de que esto sigue, no es que terminamos primaria y ya está, es que se planteó ese cambio de nombre, que después cambia en bachillerato, ya a partir de lo que era cuarto de liceo, se empieza a llamar primero educación media superior, segundo y tercero, que son cuarto, quinto y sexto, digamos, de liceo. Entonces, claro, hoy particularmente, lo que mencionaba era que hasta el 2025, porque hasta el año pasado, porque eso se siguió implementando, había materias optativas en séptimo, octavo y noveno. Eso en la revisión se dejó de lado y las optativas pasaron a concentrarse exclusivamente en bachillerato, que es justamente donde nos vamos a detener hoy en algunos datos que pude conseguir desde ANEP. Bien, antes de adentrarnos en estos cambios, estamos hablando de las optativas para primero de bachillerato. Me quedó algo pendiente, Facu, esto que decías de, el cambio justamente para que se interprete de que no es terminar la escuela y ya está, sino poder darle continuidad al proceso, y por eso es hasta noveno. ¿Se sabe si eso lo que hizo fue reducir la fuga de niños y niñas que salen de la escuela y pasan al liceo, o todavía es muy temprano para tener esos datos? Es un poco temprano. Personalmente, también por análisis, no creo que eso haya tenido como una incidencia muy importante. Sí han tenido incidencia otras acciones que también desplegó el actual gobierno. Ahí sí tuvo una impronta bien particular de ir a buscar a los gurises que están justamente desvinculados del sistema educativo. Los chiquilines se desvinculan por distintos motivos, y está así muy estudiado que el cambio de ciclo, digamos, el pasaje de primaria a educación media, tradicionalmente en Uruguay ahí se perdían muchos niños. Eso en los últimos años, antes de la transformación curricular integral, ya se venía solucionando en esto de ir siguiendo como las trayectorias de los estudiantes, saber dónde están, irlos a buscar a sus casas, apelar a redes también interinstitucionales con organismos como el MIDES, el INAU, ¿no? Donde sí hoy está habiendo un mayor problema es en el pasaje de ciclo básico a bachillerato. Ahí es donde hay todavía una pérdida bastante importante de estudiantes, y después también en el transcurso del bachillerato, que es donde hoy se ubica un poco el
el momento más crítico en esto de la permanencia de los estudiantes en la educación media, que se traduce después en que prácticamente la mitad solo de los jóvenes menores de 23 años tiene el liceo o la UTU terminada, ¿no? Entonces ahí es donde hoy se está poniendo el foco también en buena parte de la política curricular, con una idea del año que viene, por parte de este gobierno, generar cambios en la matriz de los bachilleratos. Bien, arranquemos entonces justamente a ahondar en estos cambios que mencionabas y anticipabas. Facu, ¿cuáles son las optativas, las materias optativas para primero de bachillerato y cómo se eligen? Bien, bueno, empecemos por lo que está rigiendo este año, ¿no? Dale. Para dejar eso en claro. Hay 10 materias optativas ahí en primero de bachillerato o cuarto año de liceo. Vamos a hablar específicamente del caso de secundaria, que son argumentación y debate, ciencias de la computación, danza, deporte y recreación, economía para jóvenes, educación musical, geografía y gestión ambiental, lenguaje audiovisual, participación juvenil y patrimonio, identidad y diversidad local. Bueno, es inviable que haya en todos los liceos 10 materias optativas por un tema locativo y de tiempo, ¿no? O sea, los turnos liceales ya están muy cargados por las materias, digamos, obligatorias. No hay salones, no hay, en algunos casos y en algunas localidades probablemente no haya docentes para toda esta propuesta curricular. Entonces, lo que se plantea desde ANEP es, y concretamente desde secundaria, es elegir, ¿no? Que en base a las preferencias de los estudiantes, cada centro educativo pueda elegir algunas de estas materias optativas. Entonces, esta propuesta, que parece muy diversa y muy amplia, no ocurre, digamos, con ese despliegue en todos los liceos, ¿no? Pasa primero por el tamiz, por el filtro del equipo directivo de esa institución. Exactamente. Cuando están terminando noveno, o sea, el año pasado, a estos estudiantes que hoy están en primero de bachillerato, se les hizo una primera consulta en base a este listado de cuáles eran sus preferencias. A partir de ahí, de la disponibilidad de salones, horarios y también en función de la posibilidad de pedir grupos para abrir grupos de estas materias optativas, es que los equipos directivos, con aval de la inspección de secundaria, hacen el pedido a secundaria, y tenemos justamente relevados algunos datos que pudimos conseguir de, primero, cuáles son las preferencias de los y las estudiantes. Ahí podemos ver el primer gráfico que traíamos para quienes están siguiendo por stream, pero lo podemos compartir, darle algo de lectura o resumirlo para quienes están escuchando por radio. Ahí tenemos que deporte y recreación y economía para jóvenes son las dos materias en la que los estudiantes, estamos hablando de 19.000 respuestas que procesó secundaria. En realidad fueron un poco más, cerca de 21.000, pero de esa total de estudiantes había solo 19.000 que al año siguiente iban a seguir en secundaria pública. Entonces, por eso es un número un poco más restringido. Estamos hablando de que 6.000, o sea, el 31,5% de los estudiantes dijo que le interesaba deporte y recreación. Esto es un dato bien interesante y que marca una tendencia que, como vamos a ver ahora, también se sigue en segundo y tercero de bachillerato, seguido por el 18,5% de economía para jóvenes, esa materia que cambió justamente el nombre en la revisión que se hizo el año pasado. Antes se le llamaba emprendedurismo, se pasó a llamar ahora economía para jóvenes. ¿Esto qué sería, Facu? ¿Una especie de finanzas, de educación financiera básica para implementarlo en tu día a día? Sí. Va por ahí el contenido de la materia, y también es interesante porque a priori uno pensaría que no es de las principales preocupaciones de los adolescentes. Estamos hablando de adolescentes de 16, 17 años. Bueno, aparece ahí como casi el 20% de los liceales marcó esa preferencia. Le sigue argumentación y debate también, con el 11%, más de 2.000 liceales que marcaron esa preferencia. Después viene danza con 8,4%, educación musical 7,3%, participación juvenil solo 6,6% de los estudiantes, ciencias computacionales y tecnologías digitales con 6%, geografía y gestión ambiental, que es optativa en bachillerato, es obligatoria antes en ciclo básico, 5,3%. Lenguaje audiovisual, solo 3,7%. Esto a mí me llamó un poco la atención, sobre todo por el entorno cada vez más audiovisual que hoy vivimos a través de las redes y plataformas. Y finalmente, patrimonio, identidad y diversidad local, solo 1,6% de los estudiantes marcó esa preferencia, digamos, como para tener optativas
en bachillerato. Estas optativas, Facu, para que quede claro, no es que sean contabilizadas como materias extracurriculares, son parte de la currícula. Es parte de la currícula y parte del plan, y cada liceo tiene que ofrecer, y los estudiantes tienen que cursar alguna de estas optativas, que justamente acá se puede generar a veces una... porque más allá de estos porcentajes que yo acabo de compartir, no sé, si la mitad hablando de un liceo concretamente, si la mitad de los estudiantes eligió deporte y recreación, por ejemplo, probablemente sea la materia elegida al año siguiente. El tema es qué pasa con los intereses de la otra mitad de estudiantes que no eligió deporte y recreación, y va a ser esa la materia, digamos, optativa que probablemente tenga en ese liceo, si es que no se puede generar una segunda propuesta de optativa, por ejemplo. Entonces, donde empiezan algunas dificultades de implementación del plan en función de los recursos existentes y de los locales, ¿no? Porque a veces no es solo un tema de plata, sino que si vos en el liceo tenés 10 salones y los 10 salones están ocupados con 10 materias, no tenés dónde poner una segunda o tercera materia optativa, ¿no? Entonces, eso es también importante. Esta primera gráfica que veíamos acorde a los intereses y a lo que los y las adolescentes empiezan a elegir, como a decir, me encantaría tener esta optativa, se correlaciona de alguna manera con lo que está sucediendo de cuáles son las que se empiezan a dar, las clases que se empiezan a dar. Exactamente. El segundo gráfico que traíamos marca un poco un listado muy similar, ahí hay alguna pequeña diferencia. Deporte y recreación está presente en 205 liceos, eran 245 en total, si no me equivoco, una proporción bastante importante, con 374 grupos. Economía para jóvenes está presente en 133 liceos de bachillerato, estoy hablando de primer año de bachillerato, con 202 grupos creados este año. Argumentación y debate tiene presencia en 102 centros educativos con 153 grupos en total. Esto quiere decir que en algunos liceos hay más de un grupo de esa asignatura. Eso a veces se puede explicar por turnos distintos o por la necesidad de duplicar el horario, por ejemplo. Participación juvenil tiene presencia solo en 65 liceos con 81 grupos. Educación musical, 36 liceos con 47 grupos en total. Esto es la totalidad del país, ¿no? Danza con 38, está presente en 38 liceos con 44 grupos. Geografía y gestión ambiental está en 35 liceos con 40 grupos. Ciencia de la computación y tecnologías digitales en 24 centros educativos con 29 grupos. Lenguaje audiovisual solo en 16 liceos. En primero de bachillerato con 20 grupos, y patrimonio, identidad y diversidad local están 7 liceos con 10 grupos en la totalidad del país. Eso es lo que marca una correlación bastante importante entre las preferencias de los estudiantes y lo que los liceos efectivamente están ofreciendo. Bien, esto, Facu, nos referimos siempre a el primer año de bachillerato, que fue lo que anticipaste. Ahora me gustaría saber qué pasa en segundo y en tercero de bachillerato, en el último año del liceo. Ahí está. Bueno, ahí es un momento también un tanto crítico, sobre todo porque es cuando los estudiantes tienen que elegir una orientación, ¿no? Esto, si bien hubo algunos cambios, se mantiene. Pero sigue igual que en nuestra época, humanístico, científico. Han cambiado de nombre, pero la transformación curricular integral había reducido, fusionado y hasta suprimido algunas de estas orientaciones, en el entendido de que las anteriores autoridades consideraban que eran muchas. La revisión curricular que se realizó el año pasado amplió un poco más y las orientaciones que tenemos hoy se parecen bastante a las que teníamos antes. En el plan 2006 estoy hablando, reformulación 2006, incluso en planes anteriores. Una cosa interesante es que estas materias, digamos, para segundo y tercero de bachillerato, no van a un grado específico, sino que las pueden cursar estudiantes de cualquiera de esos dos grados. Entonces puede haber en una misma clase estudiante de quinto, de liceo, estudiante de sexto, en función de sus intereses. Y bueno, en este caso tenemos también 10 materias que son un poco distintas, hay alguna variación en la lista, algunas se mantienen. Tenemos ciencias de la computación, ciencias del espacio y tecnologías aplicadas, que es como una derivación de astronomía, que volvió a ser obligatoria también en el ciclo básico. Tenemos comunicación audiovisual también, cooperativismo, deporte y recreación de vuelta, educación financiera, educación sexual integral, que esto también es una novedad que se introdujo con la reformulación realizada el año pasado, patrimonio cultural, salud y bienestar es otra materia, y finalmente taller de expresión escrita creativa. Acá se hizo opera un mecanismo similar al que comentábamos para bachillerato, se relevan los intereses de los estudiantes, pero acá algo interesante es que
antes que preguntarle qué materias prefieren cursar, se les consultó a los adolescentes si estaban interesados en cursar optativas. Y a mí ahí, bueno, la respuesta me llamó un poco la atención porque solo 39% de quienes contestaron ahí la consulta que se hizo desde secundaria respondieron que sí, estaban interesados en cursar. Solo 39% dijo que sí y 61% dijo que no estaba interesado en cursar una materia optativa. Ahí, bueno, tenemos el tercer gráfico que creo que ya se está ahí visualizando, que justamente releva las voluntades o los intereses, mejor dicho, de los estudiantes de bachillerato ya para lo que es el segundo y tercer año, lo que sería quinto y sexto de liceo. De vuelta a deporte y recreación, ahí con 2.000, casi 2.000 voluntades es el que lidera la tabla. Seguido de vuelta por educación financiera, con 1.008, hay un escalón por abajo. Después le sigue, ahí sí hay una variación, salud y bienestar, con 792. Después viene ciencia de la computación y después recién aparece educación sexual integral, que es una de las líneas también que se ha buscado instalar desde las actuales autoridades, con 596 estudiantes que manifestaron interés en cursar una optativa de esa temática. Después viene comunicación audiovisual, ahora un poquito más arriba en la tabla, con 481 estudiantes. Taller de expresión escrita creativa, con 459. Ciencias del espacio y tecnologías aplicadas, hubo 383 estudiantes que dijeron estar interesados en esa materia. Patrimonio cultural con 139 y cooperativismo con 108. Quizás cooperativismo creo que fue la que se agregó ahí a último momento y la que quizás ha tenido más dificultades intuyo, de difusión también en el sistema educativo. Acá también trajimos para contrastar los intereses de los estudiantes, que lo podemos ver en el siguiente gráfico, con lo que efectivamente se está ofreciendo en los liceos de bachillerato. En este caso es un poco menor el universo, son 175 liceos, el total de quienes tienen grupos de segundo y tercero de bachillerato, porque hay algunos liceos de ciclo básico que dan también el primer año de educación media superior. Estamos hablando de 175 liceos. En 101 está presente como optativa para este tramo deporte y recreación, con 154 grupos creados. Educación financiera está presente en 55 liceos de esos 175, con 70 grupos creados. Salud y bienestar está en 43 liceos, con 62 grupos. Educación sexual integral está presente solo en 34 liceos y hay 44 grupos creados a nivel nacional de esta optativa. Ciencias de la computación está en 29 liceos con 34 grupos. Taller de expresión escrita creativa en 16 liceos con 18 grupos. Comunicación audiovisual está en 15 liceos con 17 grupos. Ciencias del espacio y tecnologías aplicadas en 13 liceos con 17 grupos. Cooperativismo y patrimonio cultural están solo en 2 liceos de todo el país, con 2 grupos, un grupo en cada liceo. Son las optativas, digamos, minoritarias en segundo y tercer año de bachillerato. Bien, Facu, me surgen algunas preguntas. La primera es, si bien son optativas, dentro del abanico, si estoy en un liceo que las tiene, ¿sí o sí tengo que elegir una? Sí, eso es lo que establece el plan. Y bueno, es las posibilidades de elección, obviamente que no son estas 10, como decía, sino que está acotada a lo que ese liceo termine ofreciendo. Y bueno, como para pasar en limpio alguna cosa Claro, ¿qué conclusión nos dejan estos números, no? Exactamente. Lo primero es esa preferencia por deporte y recreación, que creo que es muy entendible en esa edad, y también por el formato también del liceo, donde hay recreos muy cortos, esa posibilidad de la necesidad de gastar energía que tienen también los y las adolescentes, en que a veces en la clase de educación física se queda un poco corto el tiempo, y hay como esa demanda o esa necesidad por más deporte y más actividades lúdicas también en este tramo de la educación media. Y segundo, educación financiera, como decíamos, una temática que claramente despierta el interés de los jóvenes. Hay también, creo que podríamos hablar de cierta desigualdad en el acceso a estos contenidos y estas optativas, un poco por esto que mencionábamos, ¿no? Que está marcado las materias que se ofrecen por los intereses de la mayoría de los liceales. Entonces, ¿qué pasa con quienes no tienen un interés tan mayoritario y de qué manera pueden encontrar
esos contenidos también. Y bueno, particularmente también está el caso de educación sexual integral, que solo está en 34 de 175 liceos en donde podría estar esa optativa. Bueno, quizás sea una discusión también a dar en cuanto a si no debería ser un contenido más cercano a lo obligatorio, ¿no? Y un poco más presente. Hay un plan también de educación sexual integral que se está desarrollando no solo por parte de ANEP, sino también la Universidad de la República y la UTEC, buscando justamente tener más formación. Hay una maestría que se va a dar el año que viene, también pensada para docentes principalmente, pero no únicamente, en educación sexual integral. O sea, es una línea que este gobierno quiere impulsar y quiere instalar. Entonces, es una de las temáticas que quizás haya que discutir, si no es importante que esté más presente en la currícula propiamente dicha, más allá de los a veces referentes de educación sexual que tienen los liceos, que también pueden dar talleres, pueden estar siguiendo a veces casos particulares de estudiantes y demás. Hay, entiendo yo, como una necesidad también de abordar estas temáticas en un contexto en el cual hay muchos estudios que marcan que hay por ejemplo, un acceso cada vez más temprano a la pornografía, incluso no solo en la adolescencia, sino ya en la niñez, y de cómo, por ejemplo, ese tipo de contenidos pornográficos están pautando la socialización sexual inicial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, ahí hay como un tema a seguir conversando. Bien, Facu, más que importante esto último que decías, trascendente, y justamente para ponerlo arriba de la mesa y que se empiece desde la educación, no solamente desde los hogares, obviamente que ahí hay mucho trabajo también de por sí, pero sí de la institución formal que se pueda colaborar y que se pueda reeducar justamente respecto a este tema. Y después lo otro interesante que me parece que trae a colación todo esto que estamos conversando, y es que la educación secundaria, educación media, como se le llama ahora, sea aprendizaje para poder aplicar en tu día a día y no una especulación a futuro. ¿A qué voy con esto? Generalmente es ir al liceo para después hacer una educación terciaria, ¿no? O para después ir a determinado trabajo. Y está bueno que el aprendizaje te dé herramientas para ese momento de tu vida. Sí, ahí hay una preocupación de anteriores y actuales también autoridades, de docentes también y de familias, de que este tramo de la educación tenga un fin en sí mismo y un sentido en sí mismo, que no sea secundaria, por ejemplo, surgió como era parte de la Universidad de la República y antes se le llamaba preparatorios, ¿no? Estudios preparatorios justamente para entrar a la universidad. Más allá de que ha ido cambiando, ha ido ampliando el acceso y demás, sobre todo en bachillerato sigue muy presente esta lógica de preparación propedéutica, se le llama, de preparación para los estudios terciarios, que obviamente es un componente importante, yo no digo que no, pero bueno, hay quienes plantean que además de ese componente preparatorio debería tener sentido en sí mismo, sobre todo porque hay gente que no, y adolescentes y familias que no están entre sus principales aspiraciones a acceder a estudios universitarios. Entonces, ¿para qué voy a terminar el Liceo Lautu si yo no aspiro, no tengo como esa perspectiva de continuar estudiando? Entra además en esta edad de los 15, 16, 17 años a competir en el mercado laboral con la permanencia de los estudiantes, también las tareas de cuidados que hay que a veces hacer en los hogares. Entonces, ahí hay como una cuestión a tener en cuenta en donde, por supuesto, y hay que también decirlo, lo curricular no es lo único que pesa, porque a veces hay una idea también, a veces en el debate público, de que los estudiantes se van porque se aburren en la clase, porque los profesores dan clases de determinada forma y no de otra. Obviamente que ese es un componente relevante, pero hay otros condicionantes que están muy también marcados por lo socioeconómico, y otros aspectos de componentes también a veces de discriminación étnico-racial, un montón de cosas que pueden terminar incidiendo en la continuidad o no de los adolescentes, pero esto de que este tramo tenga sentido en sí mismo me parece que también es relevante, y también lo muestran quizás esto de las principales materias que son preferidas por los estudiantes, que están más vinculadas quizás a saberes prácticos o cotidianos, como esto de bienestar y salud, economía, educación financiera y demás, que antes que otros contenidos más academicistas, por decirlo entre comillas, o más relacionados a contenidos más curriculares. Facu, si te parece, para ir cerrando, te lo preguntaba en el arranque, pero creo que nos da el tiempo para repasar y para ponerle al día a la audiencia de La Segunda Mañana, que está un poco por fuera de lo que es la educación media. En este momento, ¿cuáles son las orientaciones actuales? En quinto, ¿qué tenemos? Bueno, en quinto tenemos Ciencias Sociales y Humanidades, que es el viejo y querido humanístico.
Y después tenemos la orientación ciencia y tecnología, que tiene dos diversificaciones. Una es en matemática y otra en biología. Y después está la orientación creativo-artístico, que es el artístico que se ha mantenido. Esas son las orientaciones por las que pueden optar los estudiantes a partir de quinto de liceo, lo que es ahora segundo de bachillerato. En sexto año, en el viejo sexto año, que ahora es tercero de bachillerato, ahí hay la orientación Ciencias Sociales y Humanidades, que se divide justamente en matemática y en derecho. Ahí entra el viejo y querido sexto de Economía y sexto de Derecho. Después tenemos la orientación Ciencias y Tecnología, que tiene una orientación específica en Química y otra en Historia del Arte, lo que antes era Arquitectura. Después está la orientación Ciencias de la Vida, que se divide en Biología Vegetal y Biología Humana. Y finalmente están las orientaciones creativo-artístico, que esa no tiene ramificaciones, y el bachillerato general, que también es interesante y es una de las innovaciones que trajo también la transformación curricular integral, de una opción justamente que no esté pensada en una especificidad temática para después continuar estudios en terciarios en otro lado o en función solo de un área de interés, sino como para darle un sentido en sí mismo. También es una opción muy poco implementada. Hemos publicado una nota hace un tiempo de esto de qué implementación y cuántos grupos de orientaciones de bachillerato general están abiertas en liceos públicos, y hay muy poquitos. Lo que termina siendo a veces una opción y algo relevante en algunos liceos del interior, de pequeñas localidades del interior, por ejemplo, que tienen dificultades para ofrecer todas las orientaciones en bachillerato. Entonces, a veces el bachillerato general termina funcionando como un comodín para ofrecer ahí una orientación que tiene también de todo un poco en su grilla. Ahí va, eso te iba a preguntar, si era una currícula específica o si era un mix, digamos, de determinadas materias de otras orientaciones. Hay un mix y hay también alguna materia específica, ahora no lo tengo de memoria. Podemos en otra columna hablar un poco de bachillerato general, porque está también muy vinculado a otra cosa que va a hacer ANEP este año, en el segundo semestre, que es una prueba de acreditación del bachillerato para gente que no terminó el bachillerato, que pueda rendir una prueba, aprobarla y de esa manera dar por culminado ese ciclo. Y esa prueba va a acreditar como bachillerato general, porque después está el dilema de qué bachillerato te aprueba esa acreditación, ¿no? Porque es muy difícil hacer una prueba para cada orientación. Bueno, esa prueba, por ejemplo, va a terminar acreditando para tener bachillerato general culminado. Muy interesante, y seguramente volveremos a tocar este tema, Facu, con todas las implementaciones que se están haciendo y las actualizaciones, las búsquedas por sobre todo, de mejorar la educación media. Y bueno, lo que antes llamábamos liceo, que ahora es todo un mundo bastante diferente, pero que en realidad jóvenes siguen siendo jóvenes. Así que está bueno tenerlo en cuenta y tenerlo presente aquí en La Segunda Mañana. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo, estamos en contacto. Pasó Segundo Franco, mira, pasó Segundo Franco en Facundo Mañana, sería esto. Pasó Facundo Franco en La Segunda Mañana, el editor de educación de La Diaria. Hacemos una tanda en la segunda, ahora sí, de Segunda Mañana, y ya se viene la actualización informativa. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando el técnico tiró un cabezazo por instinto mirando la pelota que no pudimos meterle a Senegal en el 2002. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Tres minutos pasan de las 12 del mediodía. Pasan cosas en los estudios de La Diaria Radio, pero estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estás, Mati Capek? Llega la actualización informativa y con ella te trae a esta mesa. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Bueno, ¿Todo bien, contento vos? de participar nuevamente en la mañana de La Diaria. En una mañana que ha estado nublada, pero hay que ponerle un poco de luz de noticias, ¿no? Así será, y por eso arrancamos con los titulares del día. Titulares. El Parlamento dio sanción definitiva a la ley de empleo integral que presentó el Poder Ejecutivo. Así es, a menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados lo votase con varios cambios a la redacción original, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de empleo integral que fue presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de marzo. Al momento de la votación, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, informó en el plenario sobre algunas de las modificaciones que fueron introducidas en la Cámara de Diputados. En ese sentido, señaló que se incorporó a las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años de edad, ya que se trata de un colectivo vulnerable a la hora de enfrentar su inserción laboral. Asimismo, el legislador Frente Amplista apuntó a que en el pasaje por la Cámara de Diputados aumentó de 15 a 20% la proporción de la plantilla que las empresas con más de 99 trabajadores podrán contratar bajo el esquema de subsidio previsto en la ley. Además, se añadió al texto expreso que las personas privadas de libertad que sean contratadas mediante la ley no podrán recibir una remuneración menor al salario mínimo nacional. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y EFTA. Así es, a diferencia del Senado, que lo aprobó por unanimidad, en la Cámara Baja fue rechazado por los diputados de Identidad Soberana, las diputadas de Identidad Soberana Nicole Salle y María Rosa Benítez, que es suplente de Gustavo Salle. El acuerdo permitirá el intercambio del Mercosur con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que no integran la Unión Europea. La población de estos 4 países es de casi 14 millones de personas, pero en conjunto acumulan un Producto Interno Bruto de 4.3 billones de dólares. El tratado abarca diversas disciplinas, además del comercio, como inversiones, propiedad intelectual, contratación pública, defensa de la competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, soluciones de controversias y un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible. Por otra parte, esta mañana estuvo en Panorama
programa informativo de la Diaria Radio el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, y se refirió a los impactos negativos que entienden puede tener el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, y también el ingreso de Uruguay al acuerdo transpacífico. Lo escuchamos. Hablar de todas estas cuestiones de competitividad, compra pública, desarrollo de proveedores nacionales y después adherirnos al Transpacífico que borra todo eso, sería un error muy importante. Y nosotros lo decimos fuerte y claro. Estamos en contra de que el país se adhiera al Transpacífico. Esa es la postura nuestra hasta este momento. Ya estamos en el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, ¿cómo aprovechamos esto? Es una oportunidad histórica si ponemos la voluntad política primero y segundo los recursos, ¿no? Porque si no, en realidad, esto consolida la primarización de la economía y va a continuar dejando gente en el camino. ¿Cuáles? Trabajadoras y trabajadores industriales. Y no es lo mismo tener un trabajo industrial por las condiciones de trabajo y por los salarios que en algunos otros sectores. Y autocríticamente no nos preparamos para el acuerdo con la Unión Europea. Porque por más que demoró 25 años, ¿cuál es la preparación? Yo preguntaría. Ninguna, o casi nula. Por tanto, estamos atrasados, hay que discutir urgentemente cómo nos preparamos. Porque esto va a ir bajando paulatinamente los aranceles, pero si no nos preparamos nos barren a todos. Hablemos ahora de Cristina Lustenberg, que dijo que en el Ministerio de Salud Pública tienen la mejor disposición a analizar el proyecto de Bordaberry para filmar operaciones. Lustenberg aseguró que su cartera está con la mejor disposición de evaluar el proyecto presentado por el senador colorado, Pedro Bordaberry, para instalar de manera obligatoria cámaras en los bloques quirúrgicos para filmar los procedimientos, grabación a la que podrían accederse si él o la paciente lo autorizan o por exigencia de la justicia penal. Además, informó que en el procedimiento quirúrgico que finalmente culminó con el fallecimiento de la pediatra Soledad Becerra, había cámaras de videovigilancia en el área del blog, pero después se borró la grabación, aunque dijo que no saben por qué. El senador frente amplista Daniel Borbonet coincidió en que el planteo de Bordaberry es de recibo. Es un tema que no va a ser sencillo, hay que discutir mucho, pero bienvenida sea la discusión. Indudablemente para muchos tendrá que ver la parte jurídica y también la aceptación voluntaria, primero de las instituciones, después de los profesionales y de los pacientes. Creo que es un camino a recorrer, valoró el senador frente amplista. Según Factum, el 46% desaprueba la gestión de Mario Vergara en la Intendencia de Montevideo. Así es, la consultora Factum divulgó en la tarde del miércoles una encuesta de aprobación de la gestión del intendente de Montevideo, correspondiente al segundo bimestre de este año. De acuerdo a las cifras presentadas, el 23% aprueba la actuación de Vergara al frente de la comuna capitalina, pero el 46% la desaprueban y el 30% ni la aprueba ni la desaprueba. En el análisis de la información por franjas etarias se observa que el mayor nivel de desaprobación está entre las personas más jóvenes, entre 18 y 33 años de edad. En ese segmento el rechazo aumenta a 55% y la aceptación disminuye a 15%. La evaluación neutra, no obstante, se mantiene en el mismo 30%. En contrapartida, la aprobación de la administración de Vergara se incrementa a 31% entre las personas mayores de 62 años. En este segmento, a su vez, la desaprobación cae 4 puntos porcentuales con respecto al promedio general y se ubica en el 42%. El restante 26%, en tanto, ni aprueba ni desaprueba la actuación del jefe departamental. Me voy al ámbito de justicia porque la Suprema Corte inició un sumario a la jueza que tuvo el caso de Jonathan Correa. Así es, una delegación de la Suprema Corte de Justicia concurrió este martes a la Comisión Especial de Población y Desarrollo para brindar información sobre el accionar de la justicia en el caso de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo, luego de que existieran varias denuncias previas que no fueron debidamente investigadas. La presidenta de la Suprema
Corte, Doris Morales, informó en rueda de prensa que se dispuso un sumario a la jueza de familia especializada de cuarto turno, Rosana Refrancini, luego de que concluyera la investigación administrativa. Morales dijo que se hizo una investigación administrativa y de acuerdo a lo que surgió, se decidió iniciar un sumario a la jueza, lo cual no significa que estemos prejuzgando que hubo deficiencia o mala actuación, aclaró. En el marco del caso Penades, archivaron la denuncia contra la fiscal Alicia Gione. Así es, esta decisión ratifica lo dispuesto en marzo por el fiscal de delitos complejos, Gilberto Rodríguez, quien consideró que ninguna de las denuncias contra Gione, cuestionada por presuntas irregularidades en su actuación en la causa Penades, ameritan una investigación. Entre los puntos denunciados por los abogados del ex senador Gustavo Penades, Homero Guerrero y Laura Robato, se encontraba una denuncia por omisión de denunciar delitos, debido a que la defensa dijo haber encontrado en las pericias al celular de una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, pornografía infantil, lo que debió ser denunciado por Gione. Al archivarlo, Rodríguez aceptó el argumento de la defensa de Gione, quien señaló que ella no vio esos archivos ni realizó el relevamiento de esa pericia. Además, planteó que se trata de un trabajo que habitualmente realiza la policía y que requiere cierto nivel de especialización. Una persona privada de libertad murió tras ser apuñalada en el Excomcar. El Instituto Nacional de Rehabilitación informó que un hombre murió este miércoles tras ser apuñalado en el módulo 4 de la unidad 4 Santiago Vázquez Excomcar durante el horario de convivencia. La policía identificó al presunto autor del homicidio, que fue apartado del sector y permanece a disposición de las actuaciones correspondientes. El caso está siendo investigado por la fiscal de homicidios de cuarto turno, Silvia Naup. El informe anual del área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior informó que en 2025 se registraron 16 homicidios en unidades gestionadas por el INR, lo que implica una tasa de un homicidio cada 1.000 privados de libertad. Internacionales. Nos vamos ahora con las noticias internacionales porque en la segunda vuelta de Perú el partido de Roberto Sánchez busca que se anulen votos en circuito de Lima y del exterior ante una victoria virtual de Keiko Fujimori. Sí, así es, a pesar de un resultado parejo a nivel nacional donde Sánchez acaparó el 50,12% de las adhesiones, la candidata del partido Fuerza Popular ganó terreno en el extranjero y acumuló 63,3% de los votos emitidos, una cantidad que resulta suficiente prácticamente para asegurarse el triunfo. A falta de 745 actas por contabilizar, el conteo total de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales indica que Fujimori aventaja a Sánchez por cerca de 36.000 votos, una brecha pequeña pero que parece imposible de revertir. En ese marco, Juntos por Perú presentó 2 recursos de amparo que buscan que se declare la nulidad de los votos emitidos en 2.398 circuitos en Lima y el exterior, donde ganó Keiko Fujimori, aduciendo anomalías en los votos. Mientras en los circuitos de la capital denuncian la existencia de votos repetidos. En Estados Unidos acusan un patrón de diversas irregularidades, donde integrantes de la mesa en varias ciudades introdujeron a los electores a que votaran por la derechista. Estados Unidos e Irán firmaron el memorando de entendimiento que abre 60 días para discutir los detalles de un acuerdo de paz. Así es, el presidente estadounidense Donald Trump y su par iraní Masoud Pezeshkian lo firmaron este miércoles de manera electrónica. Según confirmó un funcionario estadounidense a la AFP, Trump firmó el documento durante una cena con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles, una vez finalizada la cumbre del G7. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró a la agencia local de noticias IRNA que el texto del memorando de entendimiento de Islamabad se finalizó con firmas de los presidentes y ahora es el momento de poner a prueba la implementación del acuerdo. Puesto que las partes optaron por la vía digital, señaló que no habría ceremonia de firma el viernes en Suiza como se había previsto, aunque los equipos negociadores posiblemente se reúnan para comenzar a discutir los términos en los que
la tregua de 60 días podría ser extendida o terminar por completo con el conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero. Hasta aquí la actualización informativa, Mati. Nos reencontramos cuando sean la 1. En realidad se reencuentran ustedes junto a Caro García. ¿Con qué se viene hoy la colmena? Bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a pasar primero por, al final vamos a tener un vínculo de la cultura con la naturaleza. Mariana Peirú con su columna que mezcla esos mundos. También tenemos el tema de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la imprescriptibilidad con la columna de feminismos, y también vamos a hablar de impuestos. Esto va al comienzo. Entonces hay muchos temas que son polémicos, que van a generar discusión. Sin dudas, así será, así que nos reencontramos en ese caso a la 1 para prestar el oído en nuestro caso. Y ustedes quédense ahí porque después de la tanda hacemos el micro correspondiente a la selección uruguaya que está jugando el Mundial de Fútbol masculino, y Fermín Méndez, el editor de deportes de La Diaria, está en el lugar de los hechos. Quédense ahí, ya venimos. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Deportes. La Diaria en el Mundial es una presentación de Banco República, DirecTV, Antel, Megal, UTE y ANCAP. Deseando ir al boliche y que me pasen este tema. Realmente el mix que hizo la edición de La Diaria Radio para darle la bienvenida al Mincho en cada una de sus participaciones es exquisito y exquisita. Me tiene realmente muy emocionada y me pone al toque, a tono con lo que va a suceder el próximo domingo. ¿Cómo estás, Mincho? Bienvenido a La Segunda Mañana. ¿Cómo andás, Sofía? El saludo para vos, para todos los compañeros. Bien, desde Playa del Carmen hoy, en una jornada en donde la selección no abrirá sus puertas. Estás en una especie de parador, eso es el hotel. Dame información para sentir un poco de envidia.
Esta es la parte alta del hotel, en donde estamos, en el Hotel Terraz, en Playa del Carmen, muy cerca del centro de la ciudad. Vendría a ser el 5º piso, la azotea, digamos, es donde está la piscina del otro lado, y de este lado está más tranquilo, hay menos viento, por eso no puedo hacer tomas de la piscina, no quiero tampoco ser malo, pero acá hay menos vientos, hay un quinchito hermoso, como se puede ver, mucha palmerita, la verdad que es un lugar espectacular. Y por lo que veo un cielo despejado, alucinante, que sería la antítesis de lo que sucede en este momento en Uruguay, pero no importa, vamos a lo nuestro, que tiene que ver con la selección uruguaya, que se empieza a perfilar para el próximo domingo. Mincho, ¿qué novedades hay? Bueno, sí, lo que pudimos ver ayer en el entrenamiento matutino fue que Agustín Canovio y Juan Manuel Sanabria están practicando con el grupo principal. El grupo principal no sigue siendo de 11, sino que es de 13, por lo tanto Matías Viña y Darwin Núñez están dentro de ese grupo. Practica tarde, practica en otro horario, o bueno, por lo menos ingresa a la cancha en otro horario posterior a que están los suplentes, o quienes fueron suplentes en el grupo en el anterior. Entonces nos da para suponer que por ahí viene el equipo, ¿no? Que los cambios que hizo Bielsa en el segundo tiempo le reafirmaron su intención de equipo, entonces le está dando la oportunidad, sin sacarlos del todo, a los otros jugadores para ver cuál es la mejor alineación posible para enfrentar este domingo a Cabo Verde en Miami. Habrá que ver qué sucede hoy, no vamos a poder mirarlo. Vamos a hacer algunas averiguaciones, si es posible tener alguna información, pero creo que en tanto queda solo el viernes como día para entrenar doble turno y el sábado seguramente la selección entrene de mañana y después viaje hacia Miami, quedan pocos días para saber cuál va a ser el equipo titular. Claro, y aparte habiendo entrenamiento a puertas cerradas es más difícil, me imagino, obtener la información. ¿Mañana se especula que sí abran las puertas del entrenamiento, Mincho? Sí, es obligación. La FIFA le otorga a las selecciones solo un día para poder hacer el entrenamiento a puertas cerradas y después sí obliga a darnos los 15 minutos correspondientes por día, que son, bueno, lo que ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Los 15 minutos en donde los equipos recién están empezando a moverse, con suerte, por lo menos en la cancha, ¿no? En el gimnasio ya vienen trabajando. Ayer estuvo mejor el entrenamiento porque fue de mañana, se pudieron ver otras circunstancias que antes no se veían, por ejemplo, lo descontracturado del plantel, ¿no? En ritmo de mañana uruguaya, si se quiere, con el mate, alternándose entre los ejercicios de pesas, que es por lo menos una imagen que no habíamos visto hasta el momento, pero después, por lo pronto, veremos el viernes si será de mañana o de tarde el ingreso a la prensa. El sábado seguro va a ser de mañana, ahí la mayoría de los periodistas nos perdemos ese entrenamiento porque no nos dan los tiempos para llegar al hotel. Algunos pueden ir seguro y otros no. Y el domingo ya es el día del partido, así que ahí ojalá que esté todo dentro de lo que esperamos. Ojalá sí suceda, Mincho. De todas maneras, esto que contás, que es la posibilidad de que hayan variantes, que ya lo habías anticipado ayer, esas variantes tendrían que ver más con el segundo tiempo de lo que dejó Uruguay con la entrada de Canovio y de Sanabria. No parece descabellado, justamente por la dinámica que ambos le dieron al equipo, por tal vez también el rendimiento de algunos jugadores en el primer tiempo, sobre todo el caso de Matías Viñas, con ese, el delantero, sí. Y Viña el lateral. Fede. Y claro, Fede, lo de Fede me parece bastante inamovible, ¿no? O sea, tuvo un gran partido, entonces la veo más por el lado de Darwin Núñez, que sería el afectado en el caso de confirmarse la posibilidad de que Canovio ingrese desde el vamos. Pero digo, acorde a la lectura y al análisis de juego, no sería para nada descabellado que el entrenador intente desde primera mano por Cabo Verde junto a este equipo intentar llevarse los 3 puntos. Sí, seguro. Yo creo que esto es opinión, ¿no? Pero me parece que Juan Manuel Sanabria se va a meter seguro en el lateral izquierdo y en el otro caso tengo un poco de duda, sobre todo por el nombre de Darwin Núñez, ¿no? Por el peso que tiene Darwin Núñez. No estoy del todo convencido si Agustín Canovio va a entrar a jugar ahí por la derecha. Ahora, que no tiene que estar convencido, no sé yo, tiene que ser Marcelo Bielsa, evidentemente, ¿no? Lo que sí se vio con Darwin Núñez jugando como centrodelantero y Viñas más retrasado y Valverde de extremo derecho, es que Valverde, precisamente el mejor jugador de la selección uruguaya, perdió mucho pie, en tanto no le llegaban las pelotas, no estaba acostumbrado a jugar en esa posición.
Así que ahí va a estar un poco el puzzle que va a tratar de armar Marcelo Bielsa pensando en el domingo en Cabo Verde. Sí, y por momentos también, Mincho, sumando esto último que decías, en ese sector de la cancha había como una sobrepoblación, ¿no? Por momentos se encontraba a Darwin Núñez, por momentos subía Guille Varela, por momentos aparecía Valverde pegado contra la raya, entonces tampoco hubo una automatización de movimientos que permitieran a estos tres futbolistas que estoy nombrando, que son óptimos en cuanto a virtudes, de poder justamente sacar lo mejor de sí. Claro, es el riesgo, ¿no? Cuando pones jugadores no tanto desnaturalizados en el puesto, porque son jugadores que habitualmente han jugado ahí, pero sí que no es su puesto cabal donde juegan la mayoría de partidos durante el año. Pueden suceder estas cosas en donde estaban un poco, no sé si perdidos, pero entreverados, ¿no? En qué posición tenía que ocupar cada uno cuando la pelota estaba en determinadas circunstancias. Sí. Creo que eso se ordenó bastante después cuando, hola, soy Canovio, juego de extremo derecho, hola, soy Valverde, juego acá de doble 5. Entonces ahí Uruguay mejoró desde ese lugar. De todas maneras, Mincho, y para ir cerrando, mucho más allá de la formación y de los nombres propios, hubo algo que creo que sí fue característica del primer tiempo, que Uruguay no estuvo muy agresivo en la recuperación tras pérdida y en la presión. Sí, tal vez en los primeros 5 minutos, pero fue lo que duró y después pareció hasta desde una cuestión, no sé si estratégica, para regular su condición física, pero cuando Arabia Saudita tenía la posesión, Uruguay lo respetaba. Eso en el segundo tiempo no pasó. No, es cierto, sí. Evidentemente ahí también hay un componente de, bueno, lo que sucedió en el vestuario y también la necesidad de ir a buscar el empate, ¿no? Y el partido. Pero en el primer tiempo se notó, sí, que al principio Uruguay empezó bien y después de la pausa de hidratación también. Pero después se fue quedando, en tanto el equipo árabe consiguió la pelota y Uruguay no solo que lo respetó, sino que se metió un poquito demasiado atrás, ¿no? Que después terminó, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? En esas jugadas que no las supimos sacar del todo. Y terminó siendo el gol en ese momento de la ventaja de los árabes. Eso seguramente esté enfocado en el planteamiento para el partido que viene. Uruguay va a tratar de estar un poco más intenso desde el arranque, respetando obviamente a Cabo Verde, que no en vano le empató a España y no es menor, eso hay que analizarlo bien, porque no es... Uno puede hacer un análisis rápido de, bueno, sí, lo mataron a pelotazo de todos lados y que viene el arquero, pero el fútbol no se explica así. Y hay un equipo ahí bien parado que sabe a lo que viene en el Mundial, que conoce sus limitaciones y sus potencias, y ahí tendrá que Uruguay hacer su juego, ¿no? Ya desde el arranque, como para buscar los 3 puntos. A mi consideración, los jugadores dicen que todos los partidos son finales, y está bien, porque el Mundial pueden ser solo 3 partidos, mirá lo que nos pasó en Qatar, pero este partido tiene el punto rojo de final, ¿no? Digo esto porque si ganás prácticamente estás en segunda fase, con 4 puntos, si empatás o si perdés con 2 puntos, bueno, y siendo tu último rival España, y siendo que se enfrentarán del otro lado Cabo Verde y Arabia Saudita, va a ser complicado para Uruguay. Así es, así que todas las fichas puestas en el domingo en este Mundial de Fútbol Masculino, Mincho, que viene siendo parejo aparte, ¿no? O sea, hay algunas actuaciones muy destacadas en su expresión futbolística y en su preponderancia en el campo de juego, pero hay resultados, vos mencionabas el de España con Cabo Verde, te voy a sumar el de Portugal y Congo, que sucedió en la jornada de ayer, que empataron 1-1, pero después, por ejemplo, la victoria de Ghana frente a Panamá, que vos decís la selección de Ghana, ¿no? Una selección que generalmente se destaca dentro de los equipos africanos. Realmente lo de ayer fue, daba para un empate perfectamente porque no jugó a nada. Y así se me vienen otros partidos. Ni que hablar, después se me vienen otros por la antítesis, como el de Inglaterra-Croacia que nos regaló ayer este Mundial, que son esos partidos que vos los ves y decís, bueno, sí, esta es la competencia de elite del fútbol mundial, ¿no? Terminó ganando Inglaterra 4-2 a Croacia. Fue un partidazo que en la teoría se podía especular, pero creo que superó toda expectativa, sobre todo por eso, por tratarse en este caso del primer partido del Mundial, que también está bueno comunicar de que ayer se terminaron de jugar todos los primeros partidos de fase de grupo y hoy arranca ya el segundo partido del Grupo A. Sí, es cierto, la paridad ha marcado esta primera fecha de los grupos, nadie regala nada en las primeras fechas. Hubo partidos en donde se dieron resultados abultados, como el de Estados Unidos con Paraguay o el de Alemania con Curazao, pero por lo general hubo paridad y en tanto se los vio muy bien a los equipos que uno, prejuicio mediante, creía más débil que su rival,
se los dio muy bien y muy bien parados, porque el partido de Croacia-Inglaterra ayer, en donde uno podía creer que Inglaterra era un poco el favorito, estuvo muy bien y estuvo a punto de ser un 3-3 cuando después se transformó en un 4-2, pero la verdad que nos regalaron uno de los mejores partidos del Mundial, sin lugar a dudas. Hoy empieza la segunda fecha, juega el grupo A y el grupo B, va a arbitrar por primera vez en el Campeonato del Mundo Gustavo Tejera, le deseamos la mejor de las suertes, obviamente, al árbitro uruguayo que tiene un partido, si no me equivoco, Canadá-Qatar. Así es. Canadá-Qatar será el partido que arbitrará hoy cuando sean las 19 horas de aquí de nuestro país por el Grupo B, Gustavo Tejera. Te mandamos un gran abrazo, Mincho, buena cobertura y que sea lindo también el entrenamiento mañana para poder observar con lupa y después traer toda la información correspondiente aquí a la Diaria Radio. Ojalá que sí, Sofía, y también ojalá que sea con atención a la prensa, como la semana pasada, por lo menos con 2 jugadores para poder conversar de algunas cositas que tenemos interés, obviamente, los periodistas. Les mando un abrazo grande y aquí estaremos, como siempre. Un placer. Otro para vos. Allí pasó Fermín Méndez, el Mincho, editor de la Diaria Deportes, desde Playa del Carmen, donde concentra la selección uruguaya de fútbol masculino. Y no sé si vieron en este mundial, porque esto ya no había sucedido en el pasado, es una implementación nueva, pero le están preguntando a la inteligencia artificial cómo salen los partidos. Si quieren me pongo en modo Tanaferro, pero creo que la audiencia va a preferir que no, que haga una tanda y que venga Javier Massa, nuestro columnista de filosofía, así justamente hablamos de la IA. Presentó Banco República, hincha de todos los uruguayos. Megal, si te vas a calentar, calentate con Megal. UTE, avanzamos con energía. Antel, que te da 3 meses de Disney más Premium sin costo. DirecTV y ANCAP, la energía que mueve un país. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy.
35 minutos pasan del mediodía y qué difícil cortar la cortina, valga el juego de palabras, pero bueno, hay que hacerlo. Es la cortina de Javier Massa, del filósofo que tiene Segunda Mañana, y llega en un momento precioso justamente para poder preguntarnos. ¿Cómo anda, Javi? Buenos días, ¿cómo andas, Sofía? Bien, ¿y vos? Todo lindo, por suerte. Acá. ¿Qué onda con Sócrates? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Acá vamos a conversar un poquito acerca digamos, de uno de los próceres de nuestra profesión. Entre otras cosas, trajiste igual una edición preciosa para quienes no nos están viendo por YouTube. Es una edición del libro Diálogos de Platón. Lo catalogamos como ensayo, ¿verdad? Sí, tiene 3 diálogos en realidad. De hecho, es interesante comenzar diciendo que una de las razones por las cuales Platón escribía diálogos era justamente porque viene como de este mundo en donde el conocimiento era más dialogado. Platón viene del mundo de la oralidad, o sea, su gran maestro, Sócrates, es uno de los grandes maestros del conocimiento oral, junto con, si se quiere, Homero, que es otro de los grandes maestros griegos del mundo de la oralidad. Y por eso, en este diálogo que está acá, que se llama el Fedro, uno de los que se conoce como uno de los diálogos, si querés, como de mitad de vida de Platón, un Platón que ya está bastante más maduro, ¿no?, que cuando era más joven. ¿Qué era mitad de vida en esa época? Y sí, a ver. Capaz que tenía 20, ¿no? Sí, ponía capaz que un poquito más, pero sí. Sí, era otra mitad de vida. Otra mitad de vida. No era la mitad de vida nuestra. Por suerte, igual. Sí, si no, ya no estaríamos acá, Javier, o estaríamos en otra sintonía. A ver, y al final de este diálogo, es un diálogo que vienen hablando sobre la belleza, en realidad, o sea, y no vienen hablando sobre el conocimiento específicamente, pero en un momento empiezan a hablar como sobre el discurso, ¿no?, sobre el hablar y sobre la composición de discurso. Y Fedro, que es el interlocutor de Sócrates en este diálogo, porque Platón lo que hace que su maestro Sócrates sea el protagonista de todos sus diálogos, hasta que llega a su madurez, digamos, hasta sus últimos diálogos, donde ya Sócrates no aparece más como protagonista. Y entonces, en este diálogo, Fedro le pregunta a Sócrates, le dice, bueno, Sócrates, pero no dijimos nada todavía del discurso escrito, dice. Si el discurso escrito puede ser mejor que el discurso hablado. Y Sócrates le dice, no, eso es un disparate, le dice. O sea, el discurso escrito, imposible que sea mejor que el discurso hablado. Y entonces le dice, el discurso escrito, dice, es un fármaco para la memoria, dice, un remedio para la memoria. Dice, y eso es malo, dice Sócrates. Y te voy a leer por qué. Dice, no es un fármaco de la memoria, dice, lo que hemos hallado, sino, dice, un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporciona a tus alumnos la escritura, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque esta idea de que, claro, la escritura te permitía hacer algo que para Sócrates era un sacrilegio, que era olvidarte de la verdad y poder dejarla escrita en un lugar y sacarla de tu memoria. Porque acordate que en el mundo de la oralidad, la habilidad es la memoria. O sea, en el mundo de la transmisión del conocimiento oral, la habilidad de Homero, el superpoder de Homero, por el cual Homero es el gran valor de este mundo oral, es que puede recitar la Ilíada completa. Arrancando por Canta, oh Dios, a la cólera del Peli de Aquiles y terminando allá al final 600 páginas para nosotros después, que para él no son páginas, son versos, ¿no? Claro, esa memoria se perdió. Esa habilidad de memoria. La habilidad y también me parece la ponderancia de esa virtud, ¿no? Exactamente. Porque justamente acá entramos enganchando con la pregunta con la que terminamos la columna pasada, tuya, de decir, bueno, ¿y qué nos pasa con el pensamiento crítico? ¿Lo perdemos? Y la respuesta es media complicada porque, es decir, no lo perdemos, pero sí lo vamos a perder de la manera en la que lo conocemos. Porque lo que pasa acá es que resulta imposible separar al pensamiento crítico
de la herramienta a través de la cual el pensamiento crítico se ejerce. Es como tratar de jugar al fútbol sin pelota. No vas a poder. O sea, vas a poder hacer de cuenta que estás jugando al fútbol sin pelota, pero efectivamente jugar al fútbol sin pelota es imposible. Es imposible, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí entramos en que no es lo mismo jugar con esta pelota que con esta otra pelota, que con cuál pelota o que con la que hacíamos en el recreo en la escuela con cinta scotch y con media o con lo que fuera, ¿no? O sea, y nos dábamos maña para jugar a la pelota de esa forma. Entonces, la herramienta hace a lo que hacemos y por lo tanto, entonces también hace a la vara con la que medimos eso que hacemos. Entonces, la idea de hoy es explorar que Sócrates tenía razón. La escritura rompió el conocimiento. ¿Y es válido, acorde a decir que Sócrates tenía razón, si lo anexo con la pregunta que te hacía en la última y debut de columna de Filosofía aquí en Segunda Mañana, Javi, de la inteligencia artificial, el uso de esta herramienta va a modificar mi pensamiento crítico, entonces elijo no usarla? Súper interesante. Mirá, acá te traje otro pensador para pensar en esto, ¿sí? Que es Marshall McLuhan, pensador canadiense, la década, mitad de siglo. ¿tá? Es originariamente un profesor de literatura y en 1951 publica este libro. Y en este libro McLuhan está enojadísimo con la lógica de la publicidad. Es más, acá podemos ver cómo hay algunas cosas que él está criticando, como de la publicidad y cómo la publicidad básicamente manipula las cabezas de la gente, etcétera, etcétera. Sí, representa estereotipos, construye lo que quiere. Y más la publicidad de 1950, ¿no? Sí. O sea, no la publicidad de hoy, que se ha deconstruido a sí misma en muchos aspectos y que se piensa de otra manera también, ¿no? Pero la publicidad de 1950 no hacía eso, ¿no? Entonces McLuhan, siendo profesor de literatura y de retórica, estaba preocupadísimo con lo que hacía la publicidad como dispositivo retórico en la vida pública. ¿tá? Y escribe este libro en 1950 enojadísimo con eso. ¿tá? Y es muy crítico con la publicidad. Sin embargo, McLuhan tenía como este acto reflejo de también poder ver cómo pensamos con las herramientas de nuestra época. Y en 1967 se junta con un publicista y escribe este otro libro que se llama El medio es el masaje, donde trata de hacer filosofía con eslogan publicitario como herramienta. ¡Wow! ¿No? Y acá, en este libro, tiene una versión que a mí me gusta mucho de esta idea que te traía para compartir hoy, que es que nosotros siempre estamos mirando la cultura por el espejo retrovisor, dice McLuhan. El problema, dice él, es que cuando lo que ocurre es que manejamos en una ruta donde lo que vemos hacia adelante es muy chiquito. Es como si manejaras una ruta con mucha niebla, ¿no? Y lo que ves hacia adelante tenés muy poca visibilidad. ¿tá? Dice él, entonces lo que vamos haciendo es como evaluar el camino desde el espejo retrovisor. Por eso McLuhan en esta imagen, en realidad esa imagen la compone el coautor de McLuhan, que es Quentin Fiore. Dice, en esa imagen lo que tenemos es alguien manejando en un auto y lo que ve en el espejo retrovisor es la carreta. Porque con la vara de medida de la carreta, el auto o es demasiado bueno o es demasiado malo, depende de cómo lo mires, pero el auto es otro bicho distinto, ¿no? O sea, de hecho es interesante, hace un tiempo mi hija encontró en un libro de trivia y me hizo la pregunta de, papá, ¿sabes a cuánto iba el auto al que le pusieron la primera multa por exceso de velocidad? No, le digo, no sé. Bueno, no iba a más de 25 kilómetros por hora porque era lo que podía ir ese auto cuando le pusieron la multa, ¿no? Entonces, claro, 25 kilómetros por hora en el mundo de la carreta era exceso de velocidad. Pero en nuestro mundo no lo es. Entonces dice McLuhan, estamos siempre mirando para atrás, ¿no? Porque él dice, los ambientes solamente se vuelven plenamente visibles cuando ya pasaron. Hay otro ejemplo que a mí me encanta acá. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, en fines del siglo XV, ¿tá? Uno dice, las principales quejas que sobrevinieron enseguida tenían que haber sido como de carácter político, de carácter social, porque lo que estaba haciendo Gutenberg estaba revolucionando, de hecho,
que fue efectivamente lo que ocurrió, de la Reforma Protestante, la unificación europea, la Revolución Científica, la Ilustración, todas esas cosas pasan porque Gutenberg inventa la imprenta, entre otras cosas, obviamente. ¿Tá? Nunca pasa una sola cosa. Pero las primeras críticas que tiene son estéticas. Lo que le critican a Gutenberg es que los libros de Gutenberg son feos. Claro, comparalos con los manuscritos medievales. Los ubicás, los que tenían todas las ilustraciones y las letras doradas, pintadas y dibujadas, iluminadas por monjes que pasaban horas pintando y decorando esas páginas. Claro, los manuscritos de Gutenberg al lado de eso eran espantosos. Claro, es como ir al Palacio Taranco y después salir y ver los muebles de Meramínico que están conquistando nuestros hogares. Exactamente, completamente. Es esa misma idea. O sea, y claro, medido con la vara del libro medieval, el libro de Gutenberg es feo y es principalmente feo, ¿no? Ahora, claro, si vos me decís, ¿es lo estético lo más relevante de la invención de la imprenta? Bueno, pero por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Pero claro, era imposible pensar en ese momento en algo así como la democratización del conocimiento. Esto vino después. O sea, vino de la mano de Gutenberg. A mí me encanta otro dato interesantísimo acá. Gutenberg era un católico practicante de esos pero de primera línea, ¿no? Y claro, si Gutenberg hubiera sabido que su invento sería el causante, uno de los causantes principales de la escisión en la Iglesia Católica, se hubiera cortado la mano antes de inventarlo. Entonces, a esto es a lo que se refiere McLuhan cuando dice, bueno, lo que está adelante no lo podemos ver. Entonces solamente miramos para atrás. Y eso genera ansiedad. Claro, porque es lo incierto, lo que no controlo. Claro, y además esto de que ¿y cómo van a ser los muebles de mañana entonces? Si van a ser así, y si yo no sé, y cuando yo me proyecto hacia adelante y pienso en mis habilidades hacia adelante, entonces, claro, me genera ansiedad de quién voy a ser yo en contacto con eso, todo lo que yo sé hacer ahora y todo por lo que yo valgo ahora, que lo valgo en función del diálogo que tengo con estas herramientas, ¿va a dejar de ser? ¿Va a dejar de valer? ¿Va a valer distinto? La respuesta es probablemente. También la respuesta es, bueno, nos vamos a ir amacando hacia una otra cosa, ¿no? Y también lo cierto es, nos van a quedar determinadas testimonios de cómo era ese otro mundo y de qué fue lo que perdimos en el camino, como para que nosotros, habiendo llegado a este nuevo lugar, podamos sí evaluar qué fue lo que perdimos en el camino, ¿no? El asunto es si eso pasa después de que las cosas ya han cambiado o si pueden pasar en este mismo momento donde mi posibilidad de elección sigue siendo una opción. Me interesa saber eso, o sea, realmente tengo la posibilidad de elegir, no quiero usar inteligencia artificial por los motivos que sean. En el caso de Sócrates, bueno, no quiero elegir la escritura porque me va a liquidar la memoria y yo quiero seguir teniendo la memoria inmaculada porque para mí es una virtud alucinante. Mi capacidad reflexiva, mi capacidad analítica, si se ve afectada o si existe esta mínima posibilidad, igualmente en este momento donde estoy parada, puedo elegir si quiero o si no quiero afectarla. Sí. Seguramente tengo unas consecuencias negativas, vaya un poco a otro ritmo, a lo que van, no sé, colegas, la misma sociedad en sí. A ver, ahí en realidad lo que termina sucediendo en eso es que sí, efectivamente, tenés una opción. Es más, tenés una opción legítima y una opción, si se quiere, válida, o sea, viable, quiero decir. ¿Tá? Claro, lo que te va a terminar pasando es, si efectivamente esta nueva vara, este nuevo modo se instala, hay un determinado punto en donde tus opciones de jugar con otros van a estar limitadas. Claro. O sea, a que, bueno, pero Sofía, viste que ahora ya estamos jugando otra cosa, las reglas de este juego cambiaron un poco, ¿no? Y a veces lo que suele suceder es que cuando vos no decidís cómo entrar directamente en ese juego, terminás teniendo un valor en ese esquema en donde las reglas del juego cambiaron, en el sentido de que sos como una especie de testigo de
un otro ecosistema en donde las cosas eran distintas, ¿tá? Y eso a veces funciona, ¿no? O sea, de hecho, el caso de Sócrates es muy interesante, o sea, porque Platón lo toma a Sócrates, o sea, Platón escribe. Sócrates se niega a escribir. Él no escribe por principio. Él dice, yo me niego a escribir. Dicho sea de paso, esto se suma a las contradicciones que tenemos en Uruguay de el Cerro Chato y demás. Tenemos a Sócrates en la puerta de la Biblioteca Nacional, que el hombre que se negó a escribir por principio está ahí custodiando los libros, ¿no? Sí, es como el Estadio Charrúa en el Parque Rivera. Exacto, ¿no? A ver, pero Platón, de hecho, lo toma como un testigo de un mundo pasado, ¿sí? Para poder pensar el mundo que están haciendo también en ese momento. Acuérdate que la filosofía nace madura, si querés, se convierte en la disciplina que termina siendo en ese proceso entre Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? De hecho, ya después con Aristóteles vas a encontrar a un filósofo más avesado en utilizar la escritura como herramienta, que eso deviene en el desarrollo de la lógica, por ejemplo, y de otras formas de pensar que sin la escritura no pueden ser. Claro. Y Javi, ¿considerás que este ejemplo que estamos hablando de la escritura como una nueva tecnología lo podemos traspolar a la forma en la que evaluamos la inteligencia artificial, que es con la vara de lo que conozco? O sea, con la medida, con el paradigma anterior. Sí. Y ahí me incluyo, ¿eh? Sí, nos incluimos. A ver, Sofía, yo vengo acá con lapicera en mano, digo, o sea... está subrayado ese texto. Este texto está subrayado, está rayado, está anotado a todos los costados, ¿no? O sea, yo pienso así, porque yo me instruí y me entrené con estas otras herramientas. Entonces, siempre voy a ser, digamos, un iniciado en los procesos de inteligencia artificial, por más de que me animo bastante a utilizarla en mi trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, ¿cómo podemos entrar? Bueno, yo creo que a mí me gusta pensar que podemos construir puentes. ¿Entre qué? Entre donde estamos, ¿no? Y aquello a donde queremos llegar. Y entendiendo que aquello donde queremos llegar todavía no sabemos. Es como estar construyendo un puente hacia una orilla que no logramos divisar todavía qué es lo que hay desde ese otro lado de la orilla, ¿tá? Pero sí con la voluntad de saber de que, bueno, eso se va a venir, ¿no? A mí hay una frase de Heidegger en La pregunta por la técnica que me resulta muy interesante en esto. Antes del barco, el mar es un límite. Después del barco, el mar es un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, claro, el barco es ese puente, el barco es ese lugar que usted dice, bueno, ¿cómo puedo yo adentrarme en esto desde una cierta seguridad? Porque vos tampoco querés un barco que se hunda, vos querés un barco que pueda flotar, vos querés un puente que te pueda llevar, en el cual te puedas sentir segura. Entonces, yo creo que en este proceso de empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial en la vida cotidiana, tenemos que poder encontrar aquellos lugares en donde nosotros entendemos que podemos ir pisando con seguridad, ¿no? Entonces, y cada uno acá sí tendrá que ver cómo los encuentra desde su quehacer. No va a ser lo mismo, ¿no? Vos me lo preguntabas la columna pasada respecto al periodismo y al quehacer del periodista de saber entrevistar, ¿no? O sea, bueno, ahí verás con tus herramientas qué es lo que podés ir encontrando de puente entre lo que hacías y cómo lo harás, y ver si vas a seguir transitando hacia ese otro lugar. Que a medida que vayas construyendo el puente lo vas a empezar a ver un poco más claro. Ah, mirá, acá es hacia donde voy, ¿no? Sí, lo otro que me surge también, Javi, esto capaz que sí lo podemos dejar para nuestro siguiente capítulo, me viene una sensación un tanto conspiranoica, de desconfianza por quienes manejan las grandes empresas de inteligencia artificial. Bien, ahí diste en el gran clavo, y es que a diferencia de la escritura, que era una tecnología, si querés,
con un surgimiento y un desarrollo medianamente orgánico. Un poquito distinto de la imprenta, o sea, porque si bien Gutenberg, obviamente que era un señor y era un comerciante, era un joyero, Gutenberg originariamente, o sea, es cierto que tenía algún interés comercial, pero no es lo mismo que una corporación megatrillonaria, ¿no? Como es OpenAI o Anthropic. No había necesariamente intereses corporativos, económicos, capitalistas ahí atrás. O sea, hoy sí los hay. Entonces, claro, acá es donde a nosotros nos toca lidiar hoy con algo que es distinto a lo que pasó con la imprenta y a lo que pasó con la escritura, y es que en estas herramientas de conocimiento hay intereses económicos involucrados. Tenemos un antecedente anterior que es bastante interesante a esto, que es el desarrollo de la radio y la televisión. O sea, este lugar donde hoy estamos instalados y por donde estamos hablando, y la televisión, ¿no? O sea, la televisión, estoy hablando de la televisión de los 60, los 70, o los 80, ¿no? O sea, tenían corporaciones, tenían empresas que también buscaban obtener réditos económicos de lo que estaban haciendo para poder funcionar en primer lugar, cuando no para enriquecerse, y eso después hay distintos modelos de negocios ahí en la vuelta, ¿no? Pero la variable económica en el desarrollo de estas herramientas es casi que, digamos, no la podés sacar de la ecuación. Está necesariamente incluida. Perfecto, Javi. Y a la vez no, o sea, no digo la columna en sí, pero el no me refiero a que sigo en esta nebulosa de si me beneficiaría o no, pero sobre todo no en lo personal individual de mi nombre y apellido y de mi existencia en este planeta, sino del bien común. Así que dejo esa punta, si te parece, para darle un tercer capítulo. Nos metemos en ética, política, convivencia. Estaba consultando a ver si cierro el programa ya o voy a cerrar el programa, ¿les parece? Son las 12:57. Quedan muchísimos mensajes de varios oyentes y varias oyentes. A mi entender, la IA modificará nuestro pensamiento crítico. Es grave porque al utilizar la herramienta se darán por sentado sus respuestas. Estará todo digerido, intentando homogenizar el pensamiento. No dará lugar a las dudas y cuestionamientos. La IA no debería llamarse inteligencia, se tendría que llamar agente artificial. La inteligencia le pertenece a los humanos. Apoyemos la filosofía, no perdamos nuestra capacidad intelectual. Felicitaciones al programa por poner este tema en el tapete, nos dice Lidia. Uno de los tan lindos mensajes, Javi, que llegan con esta audiencia involucradísima en esta bandera. Completamente de acuerdo con Lidia de que ahí la adscripción del término inteligencia es efectivamente compleja, ¿no? Y complejiza un partido que ya es complicado. Por eso lo seguiremos tratando. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo y compartir tu expertise. Nos vemos en la próxima, en el próximo capítulo de esta temática tan interesante. Me despido. Nos reencontramos mañana cuando sean las 11, porque ya saben que si hay mañana, hay segunda. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado.